Arranco con algo que puede ser de alguna manera un resumen de lo anterior, pero con otras perspectivas, ¿no? Digo ahí que hay una convergencia. Por una parte, las iglesias son lanzadas a lo privado por la cultura posmoderna. Se nos admite la existencia, pero siempre y cuando no haya una pretensión de intervenir en la plaza pública, por decirlo así. Pero las iglesias también nos escondemos a veces hasta ver si escampa, ¿no? El bloqueo también interno que se produce cuando se conjugan estos dos movimientos es que mucho de lo que nos escandaliza en el sentido de que es un obstáculo, una piedra de tropiezo de la cultura dominante, es compartido en sus presupuestos por nosotros a la hora de la comprensión de la libertad, del papel de la gracia, de la significación de la presencia, de lo que el anuncio del reino significa. Con lo cual hace que también en nuestra iglesia haya como un movimiento por parte de algunas realidades eclesiales, o bien a la sacristía, o bien un combate por el poder. Y las dos propuestas son tramposas, porque en el fondo son tramposas porque ambas, por acción o por omisión, sustituyen la gracia por el poder. Seguramente uno de nuestros desafíos mayores a la hora de concretar qué sea eso de la pastoral misionera en este tiempo es el protagonismo de la gracia. Y después nosotros hemos vivido modelos eclesiológicos, ¿no?, de iglesia sacro imperio romano germánico, de iglesia sociedad perfecta, de un entramado entre sociedad e iglesia. Y la novedad del momento, desde lo que comentábamos en la ponencia anterior, pide este protagonismo de la gracia. Y al hablar de protagonismo de la gracia, de la gratuidad de nuestro anuncio y de lo que esa gratuidad pueda llevar consigo en muchas esferas de nuestra vida y presencia eclesial. Os leo este texto del cardenal Bergoglio en Buenos Aires en 2022. Hay momentos en la vida, pocos pero esenciales, en los que es preciso tomar decisiones críticas, totales y fundantes. Dice él, críticas, porque se ubican en el preciso límite entre la apuesta y la claudicación, la esperanza y el desastre, la vida y la muerte. Totales, porque no se refieren a algún aspecto particular, a un asunto o desafío optativo, a un sector determinado de la realidad, sino que definen una vida en su totalidad y por un largo tiempo. Es más, se refieren a la más profunda identidad de cada uno. No solo suceden en el tiempo, sino que le dan forma a nuestra temporalidad y a nuestra existencia. El subrayado misionero no es solo una actividad más o menos prioritaria que nos toque en este tiempo, sino que de alguna manera ayuda a la Iglesia sempre reformanda, siempre sorprendida por la fidelidad que lo hace todo nuevo, por lo eterno que irrumpe en la historia, a darnos una forma nueva que siempre tiene como referencia la forma de Cristo, la forma de su corazón. No solo suceden en el tiempo, decía el cardenal Bergoglio, sino que le dan forma a nuestra temporalidad y a nuestra existencia. Es en este sentido, dice el actual Papa, por el que uso el tercer adjetivo, fundantes. Fundan un modo de vivir, una forma de ser, de verse a uno mismo y de presentarse en el mundo y ante los semejantes, una determinada posición ante los futuros posibles. Tenemos esta oportunidad.
venciendo la tentación del repliegue a la sacristía o de salir al combate por el poder, este momento para una decisión crítica, en el buen sentido de esta expresión, crisis, discernimiento, reforma, total, porque afectan a nuestra manera de vivir y de situarnos en el tiempo, y fundantes, ¿no? Desde ahí, también tomado de la mesa de la Iglesia en Castilla, de los encuentros que tuvimos en relación con la caridad, aportamos este marco de referencia, un permanente marco de referencia a la hora de la reforma, de volver a la forma, de inaugurar la forma. La fuente de nuestra forma es la vida trinitaria. Dios es amor. Porque la forma del corazón que estamos llamados a recrear es la caridad en cada uno de sus rostros vocacionales. En nuestro caso, la caridad pastoral. ¿Qué significa ahora, hoy? Tendremos una reflexión sobre el ser presbítero en este tiempo misionero. La forma de la vida laical, que es la caridad política. La forma de la vida de especial consagración, que es la caridad consumada en la vivencia de un carisma regalado por el Señor a la Iglesia para un tiempo en la travesía, ¿no? Bueno, pues la fuente de la caridad es la vida trinitaria. El rostro donde el amor de Dios se hace carne es Jesucristo. La Iglesia, en su tarea de anuncio, celebración y servicio a la caridad, es el camino que nos inicia en el amor que nos entrega el Señor en el aliento del Espíritu Santo. La recreación del mundo desde los pobres es el horizonte escatológico, donde el amor alcanza su plenitud. Hemos de vivir nuestra reforma en la caridad en esta unidad de perspectivas, con este mapa, con esta brújula, vida trinitaria. Jesús el camino que nos sitúa como discípulos misioneros. Jesús el rostro, el rostro que habla del corazón, donde el amor de Dios se hace carne. El camino de discípulos misioneros es la Iglesia como pueblo santo de Dios, como pueblo peregrino. Y el horizonte escatológico es el reino que juzga la historia desde la presencia de los empobrecidos. Es como un permanente marco de referencia para vivir la fidelidad en la novedad. En este contexto de cambio de época y de cultura antivocacional, de cultura antiadulto, podríamos decir, recibimos de nuevo la llamada del Señor a la conversión, ya lo veíamos antes, para acoger la gracia que nos restaura como discípulos misioneros, a la comunión, para ser una iglesia quizás más pequeña, pero significativa como pueblo entre los pueblos. La llamada al testimonio confesante, en un momento de irrelevancia de muchas de nuestras instituciones confesionales. La importancia del testimonio confesante. Confiteor, que es una expresión que significativamente habla de dos experiencias eclesiales, en el último tiempo debilitadas. Por una parte, la confesión de la fe en la plaza pública, y por otra, la confesión de los pecados en los que reconocemos que Jesucristo tiene fuerza y poder para perdonar los pecados y para combatir el pecado en la plaza pública y anunciar una propuesta de vida nueva. Queremos hacer una propuesta de fuerte comunión en la Iglesia, toda ella asamblea de llamados, todos discípulos, todos misioneros. En este momento de la vida de la Iglesia en España, la convocatoria de este congreso, precisamente así, llamado Iglesia Asamblea de Llamados, todos discípulos, todos misioneros, para fomentar una cultura vocacional, para mirar con lupa, incluso en las personas que nos rodean, y encontrar quienes puedan querer vivir y vivir la vida como vocación,
es un poco nuestro gran desafío. Esta propuesta lleva consigo, y estoy todavía recogiendo cosas de la anterior ponencia, darle vuelta a la antropología dominante, que es autorreferencial, pero que arranca hace mucho tiempo. Pienso, luego existo, dijo un francés. Luego un alemán habló de una moral autónoma y otro, de nombre Federico, afirmó con fuerza la voluntad de poder. Todo ello muy autorreferencial, una antropología dominante, desvinculada del cuerpo, de la realidad, del otro y de Dios, con el anuncio testimoniado desde experiencias concretas de vida de una antropología cristiana. Soy amado, llamado, por eso existo, ¿no? Si vale un poco esta expresión. Proponer la conciencia de ser iglesia como asamblea de llamados, cultivando la identidad bautismal, uno de los grandes objetivos de la propuesta sinodal, sacarle brillo al bautismo, y la pertenencia comunitaria que tiene su sello en la participación en la Eucaristía que en la primera fase de la asamblea sinodal ha adquirido un brillo que no tenía en el camino de preparación, recuperando desde el bautismo y la Eucaristía la categoría misterio, que no está en el título del sínodo, hacia una iglesia, decimos sinodal, comunión, participación, misión. La primera asamblea ha incorporado a este camino, a este itinerario, el misterio que nos fundamenta y el misterio que nos abraza en el porvenir hacia el que caminamos. Salir como pueblo enviado a anunciar el Evangelio y a plantar la iglesia como tienda de encuentro y hospital de campaña desde la identidad vocacional de cada uno. Desde ahí, y avanzando un poco en la reflexión, decimos, estamos llamados desde esta convergencia que nos quiere despistar a la sacristía o a la lucha por el poder, desde esta convergencia que nos llama a tomar decisiones críticas, totales, fundantes, en expresiones de Jorge Mario Bergoglio, con esta referencia que permanece en la vida de la Iglesia y a la que queremos ser fieles, la Trinidad, Jesucristo, la Iglesia, el reino. Hacemos nuestro camino de discípulos misioneros y queremos llevar la presencia evangelizadora de la Iglesia en esta sociedad. Con esta categoría, la categoría sacramento como signo e instrumento. Una categoría sacramento que la Iglesia ha recuperado. Ya no sacro imperio, ya no sociedad perfecta, sí misterio. Como en la primera navegación, como ahora desde el Santo Concilio Vaticano II. Una vez más el concilio, verdadero paso del Señor para disponer a su Iglesia para un tiempo nuevo, nos da en Lumen Gentium y Gaudium et Spes las claves sobre la forma de estar presente hoy la Iglesia en medio de la sociedad. Las grandes cuestiones de la evangelización, la transmisión de una presencia que ya está pero aún no en plenitud y el sentido de la actividad humana en el tiempo se comunican en forma de revelación. La Iglesia no se halla en el mundo para crear otro mundo al lado del primero, creado por Dios, sino para ayudar al mundo real a dar con su vocación y alcanzar su plenitud. El reino de Dios no es un trasplante extraño al ser de este mundo, sino revelación de su oculta profundidad espiritual, velada por el pecado, desobediencia del hombre al proyecto amoroso de Dios que genera divisiones, enfrentamiento y muerte. Cristo se hace presente para preparar los cielos nuevos y la tierra nueva, lo cual exige que pase la figura de este mundo y llegar así a la plenitud querida por Dios desde el principio. Frente a concepciones anteriores de la Iglesia como sociedad perfecta que se sitúa al lado o enfrente de la sociedad civil, el concilio recrea la categoría sacramento para expresar lo que la Iglesia es en medio y a favor de todos, un signo de unidad y de salvación. La sacramentalidad es clave para entender lo que la Iglesia es, misterio de comunión para la misión.
y lo que en ella somos y significamos, bautizados y ordenados. Es una categoría que nos une a las fuentes de la vida cristiana y nos abre a la plenitud en la que se cumplen todas las promesas. La Iglesia sacramento y los sacramentos de la Iglesia expresan y realizan el dinamismo de la historia santa como coloquio de la gracia y la libertad, de la eternidad y el tiempo. Lo sacramental nos habla de un don que se recibe como gracia y encargo que compromete la existencia. Signo e instrumento, diseño y germen, paradigma y primicia. Nos hablan de una realidad que ya se nos ofrece en signo, diseño y paradigma, pero no en plenitud. Pero esta misma gracia que se nos da es ofrecida como proyecto y tarea, que se convierten en instrumento, germen y primicia de la plenitud que se manifestará. En diálogo con esta sociedad de la que forma parte la Iglesia en sus miembros, debe ser y ofrecer sacramentos, palabras y acciones, signos e instrumentos de la buena noticia de la salvación que quiere anunciar, formada por miembros de la misma sociedad con la que quiere hablar y compartir. Sabe que hacer Iglesia es ya una manera estupenda de hacer sociedad, pero que además todos los creyentes están convocados a proponer a sus conciudadanos la luz y el calor que han recibido y que comparten según la vocación en la que han sido llamados. El diálogo al que la sociedad plural nos convoca nos ayuda a entender mejor que el clero ya no es suficiente para la salvación del mundo y del hombre modernos. La densidad del mundo, su cualidad de gracia creada, su afán y vocación de plenitud precisan el trabajo de los laicos, pero esos cielos nuevos y tierra nueva necesitan de la gracia ofrecida por el mismo Señor en los presbíteros y son anticipados en brechas carismáticas por los religiosos. La organización eclesial precisa que esta necesaria manera de colaboración se exprese en forma de fraternidad apostólica. Retos de una pastoral misionera en la diócesis. El tiempo de misión es un tiempo de plantatio ecclesiae. Es un tiempo de generar, permitidme que acuda también al baúl de la Iglesia en Castilla, un tiempo de generar fraternidades apostólicas. Un pequeño dibujo de la Iglesia, un par de matrimonios, un presbítero, una forma antigua o nueva de la vida consagrada. Que sean fermento de la Iglesia, siembra de la Iglesia, parábola de la Iglesia. En ese territorio que se encomienda a la Iglesia diocesana y que pide, como luego comentaré, replantear el significado de las parroquias y de la distribución territorial de nuestras diócesis. La vocación de presencia de la Iglesia a través de la presencia de las vocaciones. Cito a Evangelii Gaudium 26, lo tenéis ahí en el esquema. Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación, en las vocaciones. Y la fidelidad de la Iglesia toda a anunciar el Evangelio, signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad de toda la familia humana, se realiza en la fidelidad de cada miembro de la Iglesia, eclesía, asamblea de llamados, a su vocación. Los pastores entregan el amor del Señor como caridad pastoral, los laicos entregan el amor del Señor como caridad política, los religiosos entregan el amor del Señor como caridad consumada. Para ofrecer a este mundo autónomo y secular un coloquio de gracia, el pueblo de Dios hace presente a Jesús en el con nosotros cotidiano y dramático de la existencia. Otros hermanos hacen presente a Jesús en el por nosotros, hacen visible la alteridad de Jesús respecto de nosotros. Es la vocación de representación de los presbíteros que ofrecen al mundo el amor de Cristo como caridad pastoral. Y otros hermanos nos presentan al Señor en el más allá de nosotros. Es la vocación de trascendencia propia de la vida de especial consagración. Nos recuerdan que el Cristo viene a nosotros para convocarnos a la alabanza interminable y sentar a los pequeños a la mesa del banquete. Viven pequeñas parábolas que anuncian y anticipan el reino y se ofrecen como un perfume, que sirven un rato en el tiempo.
La Iglesia ha vivido sin jesuitas 16 siglos y puede volver a vivir sin jesuitas. La Iglesia ha conocido el regalo de formas de especial consagración que nacen, se desarrollan y son alcanzadas en la peregrinación por el pueblo santo de Dios y desaparecen para que haya un nuevo brote, una nueva llamada, una nueva expresión de lo que el Señor quiere. Sí, no es momento para una lucha por hacerse un sitio de poder en el interior de la Iglesia, que esto en el camino sinodal a veces ha dado la impresión de esto, ¿no? Como una especie de lucha por el poder entre los laicos, los curas, los religiosos, sino de fidelidad a la propia vocación, sin monopolio ni neutralización de unos respecto de otros. No son tres vocaciones para repartirse la Iglesia, las tareas y los protagonismos. Hay un único pueblo santo de Dios que toma la forma de cuerpo, que precisa para edificar un pueblo todo él sacerdotal, cabeza y cuerpo, para vivir la relación con el esposo, que de entre este pueblo sean llamados algunos para volver con un nuevo sello del Espíritu Santo, haciendo presente a quien es cabeza, esposo y pastor. Pastores y pueblo santo precisan que de entre ellos algunos quieran vivir una especial consagración para ser exploradores en el camino que van delante, o hermanos que se quedan detrás para recoger a los tirados en las cunetas de la historia. La presencia de un pueblo entre los pueblos, el ser plantatio ecclesiae. Fijaros simplemente por recordarlo, en el dibujo que nos hace el Nuevo Testamento de lo que pudiéramos llamar la nueva evangelización. Los 12, los 72, la muchedumbre, los pobres, el anuncio del Evangelio del Reino en la expectativa de la segunda venida de Cristo. Es reto para una pastoral misionera en la diócesis que en nuestras diócesis revivamos este dibujo, los 12. Los 12, que es el sucesor de los apóstoles y su cuerpo presbiteral y diaconal, como el rostro de una pastoral misionera en la diócesis. Cuando la diócesis es el sujeto teológico, es la iglesia particular, la que tiene la encomienda y los resortes de gracia para hacer posible el anuncio del Evangelio, la generación de nuevos hijos, el acompañamiento en la peregrinación hacia la vida eterna. ¿Qué significa hoy los 12? En cada una de las diócesis hay uno de los 12 con su cuerpo sacramental, presbiteral, diaconal. ¿Cómo situarnos? Después de la novedad tan grande que supone que el Concilio Vaticano II afirme con rotundidad la sacramentalidad del episcopado. Cuando el Concilio Vaticano II funda, si se me permite esta expresión entre 40 comillas, la iglesia particular. Cuando se pone en cuestión la figura de un párroco como miniobispo, autónomo y más o menos cordial con los compañeros, pero pensando, aquí ejercito yo mi ministerio y ya está. ¿Qué significa los 12 hoy? ¿Y qué significan los 72? ¿Podríamos nombrar a los 72 de nuestras diócesis? A estos que dentro del pueblo santo de Dios, familias cristianas. Yo recuerdo lo que cuando hice el cursillo de los obispos de la L, ese cursillo que hacemos cuando nos nombran obispos y vamos a hacer un cursillo. A mí todavía me tocó un cursillo de los que duraban 15 días, ahora dura menos. Obispos de la L, vamos allí. Y el Papa, en el discurso final, hizo como tantas veces hace, no leyó el papel, sino que, ¿saben ustedes lo que yo les recomiendo? Nos dijo Francisco, digan a sus curas que descubran entre las personas que tienen encomendadas en las parroquias o en lo que sea, quiénes son las familias cristianas del territorio que yo tengo encomendado. ¿Quiénes son los 72? ¿Quiénes son aquellos que han descubierto meterse a laicos, que han descubierto su vocación bautismal,
que han descubierto lo que significa el matrimonio cristiano. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son aquellos que se reúnen a rezar juntos, a escuchar la palabra, a discernir los signos de los tiempos, a plantearse su acción en el mundo? Los 12, los 72, la muchedumbre, bueno, y ahí la tenemos, ¿no? La muchedumbre que además se acerca todavía a la vida de nuestras iglesias diocesanas de diversas maneras, los funerales, las fiestas, pero también al mismo tiempo cada vez más un sector de esta muchedumbre alejada. Los pobres, el anuncio del reino en la expectativa de la segunda venida del Señor. El rostro de una iglesia misionera. ¿Dónde están los 12? ¿Dónde están los 72? ¿Cómo podemos, el Evangelii Gaudium y también el documento Fieles al envío misionero, citando al Evangelii Gaudium, nos habla de una realidad de pueblo de Dios diversa, entre los que están completamente alejados de la vida de la iglesia, que ya no son pueblo de Dios, ni siquiera son bautizados, en aquellos que participan más o menos, en los intermitentes, en los que verdaderamente participan de manera habitual en la vida de la iglesia. Es preciso, amigos, que haciendo un discernimiento juntos en nuestra iglesia misionera, sepamos nombrarnos, sepamos reconocernos, sepamos saber quiénes somos. Vuelvo a la cita, a la visita a los colegios. Yo en todos los colegios estoy preguntando, ¿sabéis cuántos de vuestros alumnos, colegios católicos, cuántos alumnos no están bautizados? En la mayoría de los colegios la pregunta sorprende. Pero luego les pido que hagan un esfuerzo y están cayendo en la cuenta de que en muchos colegios católicos, en Valladolid, de la vieja Castilla, hay muchos alumnos que no están bautizados. Seguramente los que están bautizados y los que no están bautizados en algunos de sus comportamientos o de sus saberes religiosos y demás, la situación es bastante parecida. Pero es bueno que pongamos nombre a las situaciones, a los rostros, a los grupos, sepamos con quién estamos, sepamos a quiénes somos enviados, sepamos lo que estamos llamados a ofrecer, porque si da igual estar bautizado que no. Si da igual cuando llegas a una clase de niños y niñas de 10 o 11 años y preguntas en este colegio católico quiénes han hecho la primera comunión y resulta que empiezan a levantarse manos de los que no han hecho la primera comunión, empiezan a ser ya grupos relativamente visibles, no te digo nada, cuando llegas a segundo de bachillerato y preguntáis, ¿de vosotros quiénes están confirmados? No me he encontrado ninguna clase, salvo en 2 colegios, en el que la mayoría de los alumnos hayan dicho estamos confirmados. En segundo de bachillerato, la mayoría no están confirmados. ¿Es gesto externo? Sí, pero expresa algo, porque expresa también algo de sus propias familias. Por eso el dibujo, como estamos llamados, dijo San Juan Pablo II, a volver al modelo apostólico enteramente primero, dijo cuando se reunió a mediados de los 80 con las conferencias episcopales europeas, el modelo apostólico aparece dibujado así, los 12, los 72, los pobres, la muchedumbre, el anuncio del reino. Entonces tenemos que ver cómo en nuestras diócesis este dibujo vamos reconociendo las líneas maestras de este dibujo, para desde ahí evangelizar, digo ahí, la prioridad de acoger la realidad y de anunciar y testimoniar la gracia. Antes hacía referencia a esa escucha en la que la acogida de la realidad se manifiesta, anunciar y testimoniar la gracia. La religión del Dios que se hace hombre ha de anunciarse a un hombre que se cree Dios, dijo Pablo VI, si recordáis, al final del concilio, en un discurso memorable del final del concilio. Pero hoy podríamos añadir a esa frase de Pablo VI, la religión del Dios que se ha hecho hombre ha de anunciarse a un hombre que se cree Dios, añado yo, y que hoy tiene la experiencia de que no lo es. Y se le ofrece la posibilidad tecnológica de serlo. Ahí como impulso cultural de fondo. Por una parte, no somos Dios, aunque nos lo hubiéramos creído en algún momento del tiempo moderno,
con lo que eso lleva consigo de desánimos o de búsqueda de soluciones idolátricas diferentes, pero es cierto que hoy determinadas propuestas ofrecen la posibilidad tecnológica en esa nueva alianza entre lo humano y las inteligencias artificiales. Hemos de hacer este anuncio, el anuncio de Dios, con audacia y esperanza. Dios nos sale al encuentro, la fe en Dios es razonable y el corazón humano está inquieto y con sed, lo veíamos antes. Os leo unas palabras de Benedicto XVI en un discurso al Pontificio Consejo para los Laicos de 29 de noviembre del 2011. ¿Cómo despertar la pregunta sobre Dios para que sea la cuestión fundamental? La cuestión sobre Dios se despierta en el encuentro con quien tiene el don de la fe, con quien tiene una relación vital con el Señor. A Dios se le conoce a través de hombres y mujeres que lo conocen. El camino hacia Él pasa de modo concreto a través de quien ya lo ha encontrado. Aquí es particularmente importante vuestro papel de fieles laicos, decía Benedicto XVI al Pontificio Consejo para los Laicos. Estáis llamados a dar un testimonio transparente de la importancia de la cuestión de Dios en todos los ámbitos del pensamiento y de la acción, en la familia, en el trabajo, así como en la política y en la economía. El hombre contemporáneo necesita ver con sus propios ojos y palpar con sus propias manos que con Dios o sin Dios todo cambia. Por eso a nuestros 72, dígase 72 entre comillas, hay que acompañarles, alentarles, animarles a que sean testigos de esta presencia de múltiples maneras. Debería denotarse qué significa entrar en casa de unas personas que creen en Dios. Debería denotarse relacionarse con personas que en su ámbito laboral, en su ámbito de ejercicio profesional, que en su manera de divertirse, haya algo que sin llegar a mostrarse con palabras expresase alguna diferencia. Una propuesta testimoniada personal y comunitariamente. Hablar de Dios. Ya me refería antes a la propuesta de una antropología que ayude a interpretar todo lo humano. El documento El Dios fiel mantiene su alianza quiere hacer este ejercicio. Ver la relación que existe entre Dios Trinidad, persona, familia y bien común. Como aspectos que es necesario ayudar a entrelazar. Luego es verdad que todos no nos podemos dedicar a todo, pero es importante que la propuesta de persona, que la propuesta de matrimonio y familia, que nuestras claves a la hora del desarrollo del bien común tengan esta iluminación permanentemente trinitaria. No cabe una división entre problemas propios de la moral social, de cintura para arriba, las cuestiones del dinero, de la cartera, y problemas de la moral personal, de cintura para abajo. Esta propuesta denuncia la falsedad de la división entre asuntos privados y públicos, que además suele dejar en tierra de nadie el ámbito familiar. La novedad de nuestra propuesta cultural, como algo que brota de la evangelización, es la persona ontológicamente relacional frente al individuo autosuficiente e independiente. No hay novedad en el individualismo liberal, que curiosamente el individualismo liberal le propone hoy tanto el capitalismo dominante como el progresismo cultural. El progresismo cultural de Podemos y compañeros mártires, el progresismo cultural de la ideología de género, el progresismo cultural de una determinada... En realidad es la misma propuesta. No en vano, todas estas propuestas han salido de universidades americanas financiadas por el capitalismo multinacional, aunque luego hayan sido absorbidas por la progresía europea, especialmente a través de lo que supone la segunda ilustración, que es lo que ocurre en mayo del 68. Con lo cual se produce ahí un despiste, pensando que la propuesta marxista, la justicia social,
tenía poco recorrido y que había que plantear las cuestiones en otro ámbito, en el ámbito de la liberación personal, pensando que desde ahí se pudiera llegar a una revolución social. Son estructuralistas franceses, son los modelos lacanianos luego vividos en Argentina, que luego se han extendido por toda Iberoamérica. Es una cosa descabellada, pero ahí está. Y encima, muchos de los críticos de esto, iba a decir desde la derecha española y más aún desde la derecha más extrema española, llaman a esto marxismo cultural. Pero de marxismo cultural tiene poquito. Más bien se trata de una propuesta en la que el individualismo liberal, mi libertad acaba donde comienza la tuya, solemos decir como pan bendito, pero si mi libertad acaba donde comienza la tuya, querido Pepe, tarde o temprano te daré un empujón. Si los matrimonios hacen un pacto de vida en común diciendo, esposo, esposa, mi libertad acaba donde comienza la tuya, más pronto que tarde el otro, la otra, es un estorbo para mi libertad. Por eso es tan importante ofrecer testimonios vivos de lo que significa ser persona, una aportación que la Iglesia ha hecho a la cultura y a la sociedad desde las discusiones trinitarias, porque hoy hemos vuelto al concepto de persona propio de las máscaras, propio de la tragedia griega, en el que uno puede ser montones de personajes distintos. Hemos devaluado el concepto de persona y le hemos traducido a máscara de nuevo. Claro, desde ahí una propuesta de sociedad y de tierra. Como dice Francisco, cuando habla en Evangelii Gaudium, hay que anunciar el querigma, pero el querigma tiene una dimensión social, y la dimensión del social del querigma tiene dos caras. Una cara fraternidad, una cara vida comunitaria, una cara ensayos concretos de comunidad, y la otra cara, el aspecto de la dimensión social en el campo de la justicia social, de la atención a los pobres, de la defensa de la vida, de la ecología integral, incluida también la ecología humana, ¿no? Ahí están este aspecto de unir querigma, ahora que estamos tanto con el primer anuncio, ¿no? De unir anuncio del querigma, con que el querigma se encarne, con dos puntos de visibilidad de la encarnación del querigma, retos de una pastoral misionera en la diócesis, comunidades cristianas, ensayos de vida comunitaria, que pueden tener diversas formas. A los curas incluso nos sigue asustando lo de lo comunitario, y sin embargo, en la teología tan asentada que hemos aprendido después del Concilio Vaticano II, nosotros decimos que el presbiterio es una fraternidad sacramental, llamada a ser una íntima fraternidad. Luego las formas de vida fraterna son discutibles y a veces nos topamos con que entendemos como vida fraterna vivir juntos bajo el mismo techo. Esa no es la única expresión de vida fraterna, es una expresión valiosa, no cabe duda, pero hay otras expresiones de vida fraterna, de las que nosotros hemos de ser testigos para fomentar y la otra es la dimensión social, bueno, que aparece los retos del mundo actual, las transformaciones del estado del bienestar, la concepción del trabajo, en fin, no me quiero entretener en esto. La conversión pastoral de la comunidad parroquial desde una nueva conciencia de la Iglesia diocesana como presencia eclesial en el territorio. Si me permitís, yo creo que los retos de una pastoral misionera de la diócesis, y está mal que lo diga yo aquí desde esta mesa tan episcopal, pero pide un liderazgo episcopal. Cuando digo liderazgo episcopal, no me refiero a nuestro liderazgo como débiles y frágiles personas, sino pide un protagonismo de la Iglesia particular o diócesis, y releer desde ahí parroquias, asociaciones, movimientos, diversas realidades, desde la centralidad de lo que el obispo y su presbiterio diocesano, los discípulos misioneros, laicos y consagrados, en una fraterna comunión misionera, están llamados a vivir. Antes el territorio, en tantos de nuestros municipios rurales, vivía a la sombra del campanario,
Hoy es la parroquia la que debe situarse en los distintos territorios de la vida de las personas para comprender sus problemas y posibilidades. Por eso, sin comentarlo tampoco, este marco eclesiológico de referencia, ¿no? La Iglesia como pueblo de Dios peregrino en la historia, la Iglesia como escuela de sabiduría cristiana. Antes, en el diálogo que tuvimos a partir de la primera pregunta, se hacía referencia, ¿no?, a la Iglesia también como iluminadora de los momentos de incertidumbre actuales o de búsqueda, la Iglesia como hospital de campaña y la Iglesia como un lugar de encuentro y de conversación, desde un ministerio de acompañamiento y reconciliación. Es necesario que la Iglesia cree centros espirituales, lugares de adoración y contemplación, pero también de encuentro y conversaciones en las que se pueda compartir experiencias de fe. Esto supone plantearnos, a la hora de buscar el rostro misionero de nuestra diócesis, una revisión de cómo está la Iglesia en el territorio. La parroquia se califica desde el punto de vista eclesial no por sí misma, sino en referencia a la Iglesia particular de la que es una articulación. Es la diócesis la que asegura la relación del Evangelio y de la Iglesia con el lugar, pero es la parroquia la que hace visible y cercana a la Iglesia como signo eficaz del anuncio del Evangelio para la vida del hombre en su cotidianidad y los frutos de comunión que de ella brotan para la sociedad. La parroquia nunca es una realidad en sí misma y es imposible pensar en ella si no es en la comunión de la Iglesia particular. La parroquia, comunidad convocada en torno a la palabra, a la pila del bautismo y a la Eucaristía. Planteaba yo en Ávila y también lo planteaba aquí en mi diócesis. En Valladolid tenemos 306 parroquias, es decir, tenemos 306 pilas del bautismo. De estas 306 parroquias, prácticamente la mitad están situadas en municipios de menos de 500 habitantes. Y muchas de ellas, el otro día aparecía un listado de los municipios, nosotros estamos casi cercanos a 100 municipios menores de 100 habitantes. ¿Podemos decir que en esos lugares que seguimos llamando parroquia hay pila del bautismo? Sí que la hay físicamente y sí que realizamos bautismos, aunque a veces en la visita pastoral pones el sello en la misma página donde pusiste el sello anterior. Pero es un discernimiento que tenemos que hacer, que esto es distinto según los lugares de España. Pero ¿cuántas pilas del bautismo podemos mantener? ¿Cuántos altares convoquen a la mesa de la Eucaristía? ¿Y con qué calidad, si se me permite la expresión, de celebración desde la sencillez de los que participamos en la Eucaristía? La parroquia es una comunidad convocada por el Espíritu Santo para anunciar la palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente bautismal. Reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un estado permanente de misión para que a nadie le falte el mensaje salvador que da la vida, dice el número 29 de este documento. Ahí estamos llamados a una conversión de la comunidad parroquial. Este documento incorpora la categoría parroquia existencial. El rostro misionero de la diócesis debería, amigos, ayudarnos a entrar en un discernimiento de qué entendemos por esta parroquia existencial, del papel legítimo que juega el territorio a la hora de plantear desde ahí una determinada manera de relacionarnos con las personas, con la gente, unos que forman parte de la Iglesia y otros que no, unos que preguntan cuál es mi parroquia porque buscan un servicio religioso u otro. Es decir, porque la Iglesia particular y el territorio son constitutivos. Pero luego, cómo ese territorio que es de la Iglesia particular se articule hoy parroquialmente, es algo que tenemos que discernir. En algunos lugares obligado te veas, porque ya las realidades que existen en algunos lugares de Centro Europa, porque se afirma ya ha quebrado la red parroquial, tan importante porque aseguraba la capilaridad de la Iglesia, llegando a todos los rincones del territorio. Por eso el desafío, amigos, está al mismo tiempo en qué pila del bautismo,
¿Qué mesa de la Eucaristía? Pero haciendo este discernimiento que seguramente nos está llevando a disminuir pilas y mesas, sin embargo tenemos el desafío de la cercanía. La cercanía no es negociable. Estamos llamados a estar cerca de todo el pueblo. ¿Cómo articular disminución de Eucaristías dominicales y no disminución de la cercanía? Esto es complicado. ¿Dónde podemos mantener pilas del bautismo? Porque hablar de pila del bautismo es hablar de una comunidad que tenga capacidad de engendrar nuevos cristianos. El que hace nuevos cristianos es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo necesita una esposa para engendrar nuevos cristianos. El Espíritu Santo no nos falla, pero hace falta la esposa, hace falta la comunidad cristiana para engendrar nuevos cristianos. Es una especie de círculo vicioso, hermanos, porque para tener comunidad cristiana necesitamos sacar brillo a la iniciación cristiana, pero para poder sacar brillo a la iniciación cristiana precisamos comunidades cristianas. Por eso tenemos que salir como mendigos a los dones que el Señor ha regalado a su iglesia. Sí, a los dones carismáticos, en las nuevas realidades de movimientos, de comunidades, de ensayos. Porque lo mismo, nuestra matriz ha quedado demasiado seca. Y precisamos esta ayuda. Es un discernimiento para la renovación de la parroquia como comunidad misionera en un territorio que no es necesariamente coincidente con los límites parroquiales de hoy, ni en los pueblos pequeños o grandes, ni en los barrios de las ciudades, que tienen además diferentes rostros según han crecido los barrios periféricos de nuestras ciudades. ¿Y qué decir de las urbanizaciones? Lugares con apenas rostro o presencia de signos eclesiales, ¿no? Ahí estamos. Y en este discernimiento no lo podemos hacer solos, sino con los demás. Desde ahí un listado de propuestas de acción en relación con lo dicho. El anuncio primero y permanente del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para este primer anuncio nos haría falta que pudiéramos poner un letrero en los lugares donde nos encontramos, en estas parroquias antiguas o renovadas. Aquí nos convertimos en cristianos. Aquí se aprende a ser cristiano. Aquí se enseña a ser cristiano. Aquí nos encontramos con Jesús. Aquí nos enamoramos de Él. Aquí nos hacemos adultos. Amistad con Cristo, comunidad de fe, testimonio de la caridad. Es importante gritar a tiempo y a destiempo: Cristo ha resucitado. Mientras que el mensaje del loco de Federico Nietzsche sobre la muerte de Dios ya se encuentra entre nosotros, el mensaje de la resurrección aún no se entiende ni se acepta del todo. A menudo se presenta de una forma banal, como un informe de la simple reanimación de un cadáver, o como una simple declaración simbólica de que los hechos de Jesús continúan, que es fácil de rechazar. Este mensaje se hace verosímil por el hecho de que a través del testimonio de vida de los cristianos es evidente que Cristo vive en ellos, en su fe, en su esperanza y sobre todo en el poder y autenticidad de su amor caritativo. Para que yo aprendiese a creer en su Redentor, decía Federico Nietzsche, más redimidos tendrían que parecerme los discípulos de ese Redentor. El anuncio de la palabra, una catequesis, tendrá que ofrecer una lectura integral del Evangelio. Qué bonito que el nuevo catecismo tenga este prólogo, que es como una relectura de toda la historia santa. Por tanto, primer anuncio. Segunda propuesta de actuación en este rostro misionero de nuestra vida diocesana, la iniciación cristiana, que tiene su seno insustituible en la parroquia, pero que debe redescubrir la unidad en torno a la Eucaristía. De una u otra forma tenemos que hacer que aparezca con fuerza que la Eucaristía es arranque y término de la iniciación. Ya mantengamos el orden actual: bautismo, Eucaristía, confirmación, pero en todo caso la confirmación
se celebra la Eucaristía y la iniciación cristiana podríamos decir que concluye en la Eucaristía de la confirmación, pero esta iniciación cristiana es necesario renovar la iniciación de los niños implicando más estrechamente a las familias. El domingo, Día del Señor, de la Iglesia y del hombre, una iglesia misionera tiene que recuperar el domingo. En este combate con el fin de semana, en este combate con las diversiones, viajes, salidas, propuestas finsemaneros, con la organización laboral en la que cada vez se trabaja más en domingo, la recuperación del domingo. Día del encuentro del Señor, día de la salida misionera, día también no solo de la celebración de la Eucaristía, sino poder tener algún otro rasgo. Claro, eso es muy difícil cuando un presbítero en tantas de nuestras diócesis de la realidad rural de Castilla o de Aragón o de Galicia o de Cantabria o de tantos sitios, tiene los domingos que andar corriendo para celebrar 3, 4, 5 Eucaristías. El domingo está en la fuente, en el corazón y en la cumbre de la vida parroquial. El valor que el domingo tiene para la humanidad y el impulso misionero que generan solo se concretan en una celebración de la Eucaristía cuidada, según la verdad y la belleza. La Eucaristía del domingo defiende el significado religioso, antropológico, cultural y social del domingo, de un tiempo nuevo, tiempo de comunión, de testimonio y de misión. El domingo, en el que pueda hacerse una celebración, en el que incluso hasta podamos cantar, porque cuando se canta bien, cuando un pueblo canta, a veces esta experiencia de cantar juntos bien la liturgia es más importante que la homilía, si se me permite decir esto, no lo sé. Evidentemente que ya lo he señalado bastante, el cuidado de la mística de la fraternidad, promover la creación de comunidades, de equipos. Necesitamos regalarnos instrumentos. La Iglesia española nos ofrece un instrumento que es la Acción Católica General, como una experiencia que en cada diócesis, sin fundador, sin tener que rendir cuentas a nadie desde fuera, pero sí todo lo que sea fomentar la realidad de equipos de vida, de lugares de discernimiento, de impulso de la caridad social y política de los laicos, ¿no? Una parroquia misionera está al servicio de la fe de las personas, especialmente de los adultos, a los que hay que llegar en las dimensiones afectiva, laboral y de descanso. La importancia de la familia, hablando también aquí de los adultos. El rostro misionero de la diócesis pide orar y enseñar a orar, dígase en este año de la oración que el Papa Francisco nos ha planteado. Las parroquias deben seguir asegurando la dimensión popular de la Iglesia, renovando su vínculo con el territorio en sus concretas y múltiples dimensiones sociales y culturales, desde la devoción popular a otras expresiones culturales, en la celebración de las fiestas o en el acompañamiento a los momentos dramáticos de la vida de las familias, en los pasos que damos todos en la vida, desde la alegría hasta el dolor de la muerte. Las parroquias no pueden actuar solas, las parroquias deben de leerse desde la realidad diocesana. Es necesaria una pastoral integrada en la que en la unidad de la diócesis, abandonando toda pretensión de autosuficiencia, las parroquias se vinculen entre sí con formas diversas según la situación, desde unidades pastorales a vicarías, arciprestazgos, zonas. La parroquia misionera necesita nuevos protagonistas, la fraternidad apostólica, a la que me refería antes, los ministerios laicales, una comunidad que se sienta responsable del Evangelio, sacerdotes más dispuestos a colaborar en el único presbiterio y más atentos a promover carismas y ministerios, apoyando la colaboración y formación de los laicos con sus asociaciones. Y nuevas formas de estar, el arte de la cercanía, al que me refería antes, conocer y participar en las situaciones reales de necesidad que hay en su ámbito, una dedicación de tiempo a recuperar nuestra condición de cura de almas, lo cual pide tiempo para el acompañamiento personal, para la escucha, pero en esto nos tienen que ayudar los laicos. Es verdad que hay una dimensión del acompañamiento espiritual
que pide la presencia del presbítero. Pero el carisma del acompañamiento no es solo de los presbíteros. Todo bautizado puede acompañar a otro, pero precisa formarse, cuidar su vida, vivir su bautismo. Pero esto cada vez lo necesitamos más. Al igual que se habla hoy de la caridad digital, ¿no?, de todo lo que pueda ser también esta presencia o cercanía. Desde ahí termino las actividades. Estas propuestas de actividades piden recrear los consejos pastorales como equipos misioneros. La pastoral de conjunto ha quedado desbordada. La pastoral de conjunto, que estuvo tan de moda en los años 60, 70, primeros 80, y los consejos pastorales respondiendo a la pastoral de conjunto, piden de hoy que el consejo pastoral sea ese equipo misionero de la parroquia, ese núcleo de fraternidad que lleva el aliento misionero en la vida parroquial, en la vida diocesana. Me refería antes a las vísperas y vais a permitir que termine, como terminé también en Ávila, leyéndoos un texto de Thomas Halleck en un libro llamado La tarde del cristianismo, ¿no? La tarde en el sentido de las vísperas. La crisis de la Iglesia es el kairos, un tiempo bendito de transición del egocentrismo personal e institucional a la participación consciente en la historia de los misterios de Navidad y Pascua. La encarnación continúa, la crucifixio continúa y la resurrección continúa, y a la salida misionera. ¿Cuál es el futuro del cristianismo? Si el misterio de la encarnación continúa en la historia del cristianismo, debemos estar preparados para que Cristo siga entrando de forma creativa en el cuerpo de nuestra historia, para que entre en ella con la misma discreción y anonimato con la que entró en el establo de Belén. Si el drama de la crucifixión continúa en la historia, debemos aprender a aceptar que muchas formas de cristianismo mueren dolorosamente y que este morir incluye horas oscuras de abandono, incluso un descenso a los infiernos. Si al estar en medio de los cambios de la historia nuestra fe sigue siendo la cristiana, entonces el signo de su identidad es la kenosis, la entrega de uno mismo, la autotrascendencia. Si el misterio de la resurrección continúa en la historia, entonces debemos estar preparados para buscar a Cristo no entre los muertos, en la tumba vacía del pasado, sino para descubrir la Galilea de hoy, Galilea de los gentiles, donde lo encontraremos sorprendentemente transfigurado. Volverá a atravesar las puertas cerradas de nuestro miedo, se mostrará por sus heridas. Estoy convencido, dice Halleck, de que esta Galilea de hoy es el mundo de los nones. Los sociólogos llaman nones a los que no son ni creyentes ni ateos, más allá de los límites visibles de la Iglesia. Si la Iglesia nació del evento de Pentecostés y este evento continúa en su historia, entonces tiene que tratar de hablar de una manera que pueda ser entendida por personas de diferentes culturas, pueblos y lenguas. Tiene que aprender a entender las culturas extranjeras y las diferentes lenguas de fe. Tiene que enseñar a la gente a entenderse. Debe hablar con claridad, pero no de forma simplista. Sobre todo debe hablar con credibilidad, de corazón a corazón. Debe ser un lugar de encuentro y conversación, una fuente de reconciliación y paz. ¿Acaso la noción de tarde no sugiere la proximidad de la noche, la extinción y la muerte? Respondo, en la comprensión bíblica del tiempo, un nuevo día comienza con la noche. No pasemos por alto el momento en el que la primera estrella aparece en el cielo nocturno. Amén.